Ahí está. ¿Han escuchado de los capacitores de tantalio? ¿O qué tipos de capacitores conocen? ¿O no conocen ningún tipo de capacitor? Hello. Los cerámicos. Los cerámicos y los electrolíticos, ¿no? ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos los otros? ¿De qué depende saber usar un capacitor cerámico y uno electrolítico? Depende de si van a manejar el voltaje en corriente directa o en corriente alterna, ¿no? O sea que unos pueden manejar corriente alterna y otros no. Perdón, o sea, por el voltaje, porque los electrolíticos tienen polaridad. Ah, y los de tantalio no. Perdón, los cerámicos no. Pues se supone que no. ¿Y por qué? Yo aquí tengo un cerámico y efectivamente nunca le veo polaridad. Y cuando observo un electrolítico, inclusive hasta tiene una patita más larga que la otra, donde normalmente una patita viene marcada con signos negativos. ¿Por qué unos sí tienen polaridad y otros no? ¿De qué depende? ¿Qué dice aquí? Fíjense. Estos son capacitores electrolíticos. Aquí dice, capacitores electrolíticos de tantalio y aluminio con electrolito sólido. Y bueno, son sus distintas presentaciones, ¿verdad? Modo axial, modo rectangular o modo perla, como los conocemos normalmente. Y fíjate, siempre te están marcando la polaridad. Y les aseguro que si ustedes se topan uno de estos, van a pensar que es cerámico y lo conectan como sea. Y no. Hay capacitores, como bien lo menciona aquí esta página, que son de electrolito sólido y hay otros que son de electrolito líquido, como el que dibujé, el tanquecito que ustedes están tan acostumbradas y acostumbrados a manejar. Estos son de electrolito líquido. Y entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Son los valores de capacitancia que te va a manejar cada uno. Cuando el valor de capacitancia aumenta mucho, los capacitores cerámicos y los de electrolito sólido no van a alcanzar estos valores de capacitancia que requieres. Por ejemplo, en tu diseño tú dices, yo calculé un capacitor de 1000 microfarads. Bueno, va a estar bien difícil que encuentres un capacitor cerámico o de tantalio que te maneje esta capacitancia. Lo más común y lo más económico es que encuentres un electrolito líquido, es decir, un capacitor electrolítico que nosotros conocemos. Y cuando la capacitancia es pequeña, vas encontrando un cruce entre los dos tipos de tecnología. Y cuando ya la capacitancia es muy, muy pequeña, del orden de nanofarads o picofarads, entonces es cuando ya encuentras los de los cerámicos, que son estos, ¿ok?
parecidos a los de tantalio. Pero no solo eso es lo único que nos va a importar en un capacitor, sino que también su capacidad, valga la redundancia, del manejo de rizo de corriente. ¿Por qué? Porque hay algo que se conoce como la resistencia de un capacitor. ¿Ok? Y la resistencia de un capacitor se traduce en qué tanta resistencia va a oponer para cierto valor de capacitancia al paso de corriente alterna. Entonces, cuando hablamos de corriente pulsada, que es nuestro caso en los choppers, o redes con alimentación senoidal, que es el caso de la corriente alterna, nos va a preocupar la resistencia del capacitor o el equivalente, su resistencia equivalente que se le llama del capacitor. Entonces, si ustedes hacen una pequeña búsqueda en Google y le ponen resistencia equivalente capacitores, les va a decir que es el término ESR, resistencia equivalente serie. Y es eso que les acabo de explicar. Es un parámetro, una característica de cómo el electrolito o el dieléctrico que tengan, si es cerámico, se opone al cambio de corriente o al paso de la corriente eléctrica. Entonces, un condensador, un capacitor, no crean que es ideal. Yo tengo, en el caso acá de mi circuito chopper, mi capacitor CS, que va a estar recibiendo corriente pulsada, sí, filtrada y todo lo que quieras, pero va a estar pulsando, no es corriente continua. Entonces, este capacitor va a tener una ESR, resistencia serie equivalente. Y si este es grande, el capacitor va a disipar demasiada potencia y se puede quemar. Si la resistencia serie es pequeña, pues entonces se va a cargar de manera rápida, no disipa demasiada potencia porque sabemos que la potencia es igual a I cuadrada R. Y entonces esta R es la resistencia equivalente serie. Tú fijas una corriente, vamos a suponer 3 amperes que habíamos dicho, y vas a tener una amplia gama de selección de capacitor. Entonces, ¿cuál escojo? Pues me salió una capacitancia de 1 microfarad, por ejemplo. Pues un microfarad lo puedes encontrar en presentación electrolítica y tal vez en presentación cerámica e inclusive tal vez en tantalio. ¿Cuál de esas 3 opciones pudieras escoger? La que tenga menor resistencia equivalente. ¿Por qué? Por esto, porque disipa menos potencia tu capacitor, tiene menos riesgos de dañarse. Entonces, todo eso nos explica el por qué es importante saber escoger los capacitores. Y si se fijan, eso no nos preocupa a la hora de hacer el diseño y la simulación, nos va a preocupar cuando ya estemos armando el circuito. ¿O si se habían preocupado antes de la resistencia equivalente serie de un capacitor? ¿Sí lo habían escuchado ese término? No, yo en mi caso no. Y para que vean que es importantísimo conocerlo. Si se van a dedicar al diseño, o inclusive aunque no te dediques al diseño de circuitos, cuando tú quieres reacondicionar una aplicación, un circuito, vas a tener que tomar en cuenta eso y otros muchos parámetros, ¿verdad? Entonces, en el caso del inductor, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, ¿y pues qué le mido a un inductor, verdad? Pues es un alambre de cobre, un alambre magneto, sí. ¿Por qué está esmaltado?
¿Tiene que ser forzosamente un alambre esmaltado o no? Los inductores. ¿De qué calibre vas a tener que conseguir tu inductor? Ah, pues depende de la corriente eléctrica. Y está esmaltado porque vas a generar un campo magnético y no quieres que se pierda ese campo magnético. Y el esmalte que tiene el alambre de cobre que lo recubre te permite empalmar una vuelta sobre otra sin que haya contacto eléctrico, y entonces sí puedes hacer el devanado que le llamamos, los giros sobre un mismo núcleo varias veces. Por eso, los transformadores, ustedes los ven de este tipo. Es esta la típica imagen de un alambre esmaltado, y ustedes se fijan que hay un código que manejamos los ingenieros que se llama el código AWG. Y ese AWG a ti te dice cuánto soporta de corriente eléctrica dependiendo del diámetro del cable. ¿Ok? Entonces te fijas aquí en el parámetro AWG hay calibre 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, etc. ¿Y qué es lo que te indica ese calibre AWG? La corriente eléctrica que va a soportar cada calibre. A menor número de calibre, mayor corriente eléctrica soporta. Entonces ustedes hacen su diseño y en el simulador corre bien padre, y en el diseño dicen, ah, pues mira, mi CEPIC o mi COOC van a tener que soportar una corriente de 20 amperes, por decir algo. Y mi inductor, pues vamos a suponer que te da un inductor L1 de 1 milihenry. Está bien, haces tu cálculo, calculas el número de vueltas, y para una cierta dimensión del inductor, pues ya detectas el número de vueltas, lo identificas y dices, ok, necesito 100 vueltas en un núcleo de hierro. Entonces vas a hacer tu inductor de manera cilíndrica y lo empiezas a embobinar. Y ya me acabé el núcleo, me regreso y meto otras vueltas más hasta que cumpla las 100 vueltas. Por eso está esmaltado, por eso puedo empatar o sobreponer un número de vueltas sobre otro. Está bien, perfecto. Al fin de cuentas es como se hacen los transformadores. Y luego, pues te va a tener que preocupar el calibre. Y tú dices, no, pues como son muchas vueltas, voy a usar un calibre pequeño para que no sea tan grandote el inductor, tan voluminoso. ¿Ok? Acuérdate que tienes que soportar 20 amperes. Entonces te vas a las tablas AWG, que me voy a ir acá. Y aquí ustedes observan, déjenme ir aquí, a ver si lo puedo hacer más grande acá. Ahí está. ¿Qué me dice? Pues dices, yo quiero usar un calibre 16 porque está delgadito y aguanta sin broncas las 100 vueltas en un esquema muy compacto. Sí, pero mira, ¿ya viste la corriente máxima que aguanta? 3.7 amperes. Y tú requieres 20 amperes. Entonces, date cuenta que tienes que meter un alambre con un valor AWG más pequeño, es decir, más grueso el alambre. Ve el diámetro cómo va creciendo.
de 1.29 milímetros crece a 2.3. Y aquí llega, esta tabla, por ejemplo, llega al 11, ya te maneja hasta 12 amperes, y obviamente no te vas a ir al máximo, ¿verdad? Tienes que dejarle un rango de seguridad, pues todavía no llegas a los requerimientos que querías. Vas a tener que meterle probablemente un calibre 8. Y ese calibre ya es un alambre bastante grueso. Entonces, se dan cuenta cómo del diseño en cuaderno a la simulación, a la práctica real, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, todo eso, ustedes lo van a tener que tomar en cuenta si ya nos vamos al laboratorio, a la hora que armen estos circuitos. ¿Sí está claro? Sí, ya me doy una mejor idea. Ok, ya se dieron cuenta de la que se están salvando si no regresamos a las clases de laboratorio, ¿verdad? ¿De quemar el laboratorio? Sí. O más que laboratorio, su circuito, porque frecuentemente eso es el error que me cometen cuando les pido que armen un convertidor de potencia, o me sobredimensionan, perdón, me subdimensionan los transistores y se queman, o meten un calibre para las bobinas también muy pequeño, se sobrecalientan, se quema el esmaltado, se pone en corto la bobina y ya no saben por qué no funciona. Y tocas la bobina y está que arde, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, obviamente un simulador nunca te las va a mostrar. Pues el simulador nada más te va a decir, mira, el inductor va a soportar 20 amperes. Pues órale, está bien. Pues tú simúlalo. Y, pues sí, lo simulo, ahí está. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya no hay Pues, dudas sobre los diseños de CEPIC y de Cook? ¿le puedo transmitir al menos cómo está haciendo el trabajo Sí, claro del que sí. CEPIC? Adelante. Póngamelo. Ahí está cargando. Ujú. Pues ahí con la actividad del CEPIC, pues, con los valores que nos dio, usé pues para la simulación, pensaba usar el diodo, como dice el que le gusta usar más a usted, Ajá, y pues el que usé para el 1.8, ok. y pues lo dividí para las dos corrientes que nos pide, que es el 3. Del 3 y el 5.7. Pero acuérdate que les mandé en un mensaje que ya cambiaron los requerimientos del circuito, ¿eh? Chequen la plataforma. Pero bueno, ok, lo hiciste con esos valores. Es nada más cambiar valores. Sí, está bien. Y según yo, ahí con los inductores, teníamos que elegir uno que según yo, la fórmula era mayor a esto, ¿no? Entonces, yo elegí uno de 7 radios. 7 7 Henrys. Henry, perdón. Oye, es una barbaridad eso. Sí, la ¿Cómo, mira, cómo fabricas un inductor de 7 Henrys? yo también por eso se lo quería transmitir, porque lo vi muy grande. ¿Por qué te salió tan grande? A ver, L lo estás calculando como el voltaje de entrada entre delta y L, pero ¿dónde está la frecuencia y el ciclo de trabajo? El ciclo de trabajo ahí está, de min, pero falta la frecuencia. Tienes que dividirlo entre la frecuencia también eso. Ahí ponle delta L mínimo por FSW en esa ecuación. ¿En cuál? Ahí en esa donde estás. Ese delta L y delta L ¿Aquí? mínimo. ¿Acá? Okay. No, ahí en esa. Le muevo un poquito. En esa que moviste ahorita, la primera que moviste, esa, donde dice delta L mínimo, Ajá. multiplica por FSW. Por SW, ok. Que es tu frecuencia de switcheo. Ahora sí, dale clic. Ahí sí ya está más coherente. Exacto. Son Ayer me pasé microhenries. media hora buscando, dije, algún capacitor comercial con esos valores. No, olvídate.
igual por FSW, y te da que por un lado tiene que ser mayor a 5.2 microhenries y por el otro lado tiene que ser mayor a 18.8 micros. Entonces tú ya ahí propones una inductancia que cumpla con los dos límites. Ok. Entonces puedes poner, por ejemplo, un inductor de 20 microhenries. 20 por 10 a la menos 6. Menos 6. Ahí. Ajá, Ok, ahí están. ya está. Y luego te vas al cálculo de los capacitores, ¿verdad? Sí. Y te dice corriente de RIS, perdón, capacitor de enlace. Capacitor, ese es capacitor de entrada, que es para el mínimo y para el máximo. Vamos a suponer que no requieres capacitor de entrada, ese te lo puedes saltar, ni lo calcules, ni lo dimensiones. Vamos a suponer que tú estás recibiendo una fuente regulada y filtrada. Ok. Adiós. Quítalo. Ok, te vas a CS y ahí vas a calcularlo como corriente de salida por ciclo de trabajo entre voltaje de rizo por frecuencia de switcheo. Te falta definir el voltaje de rizo. Sí, el voltaje de rizo es lo que me hizo dudar bastante. Según yo, es un valor que le damos por la simulación o lo elegimos por nosotros, o cómo era. La verdad, eso sí lo dudé. No, Porque, el voltaje de rizo es lo que nosotros le llamamos el delta V0. Entonces vas a multiplicar tu voltaje de salida promedio, el que te pide el problema, que para el caso ahí que estás usando es, ¿dónde lo tienes? Vout 3.3. ajá, Entonces vas a multiplicar Vout por KR. sea la frecuencia de rizo. Ok. Ajá. Y KR, que es el factor de rizo, es lo que te especifica el problema, o bien tú lo defines y no te lo especifica el problema. Entendido. Entonces tú Digamos dices, como, ok, como el otro quiero problema, que era 3%. 3%. Ajá. Entonces es tu voltaje de rizo, 0.099, o sea, 0.1 volt. Ahí está. Entonces te fijas, te da 48 microfarads. Y el otro te da 36 microfarads. Entonces agarras el más grande. Y pones uno de 50 microfarads, que es un valor comercial, 50, ok. por 10 a la menos 6. Y pues ya, se supone que ya tienes todo. Sí, ahí está. Entonces ya se empezó a poner los valores así. Sí, no, 7 Henrys, olvídate. Sí, ya sé. No creo que te lo haya podido simular, ¿no? ¿O sí te lo No, simuló? no, es que también pues debe del capacitor de enlace y yo no le quise mover. Ok. Preferí mejor asegurarlo. Entonces ya ahí nada más pones los valores que... Quita ese capacitor C3, Este. ese no lo necesitas. Y ya pones los valores que acabas de calcular con el rango de ciclos de trabajo y te tiene que aumentar o reducir de acuerdo a lo que te pedía el problema. Para el ciclo de trabajo encontré que para simularlo, o puedo ponerle, por ejemplo, una de corriente. Sí, ponle la de corriente directa, DC Power. No, no, no. Ahí donde estabas, Power Source. Ajá, DC Power. Esa ponla ahí en la entrada. Ok. Así mero. Ahí está. Y así, para la frecuencia está bastante bien, o solo cambiarlo por el que nos está Pues pidiendo. son 330 kilohertz, ¿no? Lo que te estaban pidiendo en el ejercicio ese. Bueno, cuando lo tenía. Entonces sí, pues es con lo que hiciste los cálculos. 330 kilohertz, saca el inverso de esa frecuencia. Ajá. Entonces pon Listo. 1 sobre FSW, ahí en MATLAB. Bueno. Yo voy a hacer la calculadora aquí, pero bueno. Tienes razón. Está más rápido ahí en MATLAB, ya lo tienes. Con el inverso. Igual. Y entonces son 3 microsegundos.
Entonces sería... Según yo en el periodo, entonces 3.3. No. 3 microsegundos en el periodo. Y arriba, donde dice ancho de pulso, ahí donde tiene 100 también quita el 100 y pone 3. Ok. Y eso ya lo vas a multiplicar por los ciclos de trabajo que calculaste. Con su tip perrón, entendido. Ujú. Ya le vas a aceptar. Listo. Sí. D, pues es que no has definido D, ¿no? No. Ah, ahí está. ¿Te acuerdas cómo se definía? Más o menos, pero si no, entonces el video ahorita lo vuelvo a checar. Ok, está bien. Sí, para Muy no bien. tomarle Pues más fíjate, tiempo. ya les resolvimos casi todo el ejercicio a tus demás compañeras y Sí, compañeros. es que bueno, no es para asegurarlo. Ok, Y la está verdad me bien. dije, mejor saber pasar lo demás cada esto y ya. Ahí para mis queridos Está bien, pero compañeros pues bueno, puedan trabajar ahí, también. ahí están aprendiendo ya más claramente cómo resolver los ejercicios. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Yo tengo una duda en el Cook. Sí, dime. En ese, si le pudiera poner a la presentación. Claro que sí. En el Cook. Ahí estoy. Sí, es que había estado checando en bueno, en los apuntes. Ajá. No checaba la sesión y no tenía las fórmulas del capacitor. ¿De cuál capacitor? ¿De CS? De los dos, solo aparecía la del voltaje de salida y la de los dos inductores. Ah, qué caray. Es que también actualicé sus apuntes. Si quieren, mejor guíense por la sesión que grabamos, donde estoy mostrando estas diapositivas. Tengo que dar de baja esos apuntes porque estaban incompletos y los actualicé el semestre pasado, pero no subí el documento actualizado. Entonces sí, ahí están las ecuaciones completas, ¿no? Y tenía la duda ahí, por ejemplo, cuando Ajá. vayamos a sacar el ciclo de trabajo con la ecuación 4.17, Sí. ya ve que nos había dicho que le quitábamos el signo menos Ujú. cuando queríamos sacar el ciclo de trabajo. Sí. Entonces, ahí ya ve que, bueno, no he checado ya la tarea, pero en los valores que nos dio en la clase, nos dio que el voltaje de salida era menos 18 volts. Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, en esa fórmula, ¿se deja el menos 18 o nomás se pone como 18 el Lo valor? pones nada más como 18, o sea, o tomas el signo negativo en los dos lados para evitar que te dé un ciclo de trabajo negativo. Entonces, acuérdate que el valor, el signo negativo, lo que nos está indicando es la inversión de polaridad nada más. Entonces, cuando tú manejas magnitudes más que polaridad, pues tú dices, ok, el voltaje de entrada son 50 volts. El voltaje de salida son 18, por ejemplo. Ok, de ahí ya puedes despejar de. Te fijas, estoy ignorando tanto el signo negativo de esta ecuación como el menos 18 volts que se supone que tendría que poner por la inversión de polaridad. Y de ahí ya lo Ok. despejas. ¿Ok? Entonces ahí a la hora de los cálculos podemos tomarlo simplemente como 18 volts, sin el Exacto. menos. 18 igual a D sobre 1 menos D por 50, por ejemplo. Y despejas D. Ok. Y por ejemplo, de igual manera así se tomarían las dos ecuaciones del inductor, ¿verdad? Del inductor, sí, claro. La 4.18 y la 4.19. Sí, el voltaje de salida lo tomas la magnitud nada más, igual que la corriente.
Sí, porque de hecho como lo estaba considerando negativo, incluso la No, corriente me estaba dando negativa. sí, claro, pues te daría con signo negativo el inductor y pues así, ¿cómo construir un inductor negativo, no? Así. Se toman las magnitudes porque el signo negativo de las ecuaciones, sobre todo la 417, eso es lo que nos indica nada más la inversión de polaridad. ¿Sale? Sí, y ahí, por ejemplo, yo para sacar esa resistencia, lo que hice es como nos da la potencia en la salida, sí sería, por ejemplo, R1 igual a voltaje de salida al cuadrado entre potencia, ¿verdad? Sí, o también puedes sacarlo como V por I y luego ya tienes el voltaje y la corriente, calculas resistencia. Es lo mismo. Te tiene que dar lo mismo, en todo caso. Oh, sí. ¿Verdad? Así es. Por eso justamente nos dan el valor de potencia. No siempre nos van a decir resistencia de carga igual a tanto, ¿no? Pues puede ser que conectes una carga RL. Entonces a ti te dicen, bueno, a mí entrégame 100 watts, 200 watts, 50 watts, lo que sea, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, fíjense, déjenme, voy a la plataforma de Canvas, porque es lo que les decía, ya tenemos nosotros, está activado el parcial en su primera parte. Y los datos, para que ustedes trabajen en eso, son diferentes a lo que yo les puse. ¿Por qué los cambié? ¿Por qué los puse diferentes? Porque justamente estos valores que les estoy dando ya en estos problemas, les permite, si ustedes ya empezaron el diseño, pues es nada más cambiar los valores. Pero esto ya se acerca un poco más a algo que pueden armar de manera práctica en el laboratorio. Entonces, en el primer problema nos dicen que hay que diseñar un Cook que se alimenta con un voltaje de entre 24 y 100 volts, con un factor de rizo de 1% en voltaje, 10% en corriente, frecuencia de conmutación 150 kHz y debe entregar 180 watts a 240 volts de salida. Y la carga, si ustedes se fijan, ya no me dice que es simplemente una resistencia, es un motor con resistencia del devanado de 10 ohms, un inductor o una carga inductiva de 80 milihenries y un voltaje de la FEM de 100 volts. Entonces, ese es mi primer circuito. El segundo es un CEPIC que va a tener una alimentación de entre 8 y 40 volts. Vas a tener que mantener salida constante de 15 volts y opera a 20 kHz y 2 watts de potencia con 3% de rizo de voltaje. Ahí, si se fijan, no me especifican la carga. Pues es una resistencia, entonces, tal y como acaba de comentar su compañero, te doy la potencia, te pido el voltaje de salida, puedes calcular corriente y con eso puedes calcular resistencia. ¿Sí está claro? Sí, nomás por ejemplo en el primero que es Cook, Ajá. ahora que en lugar de ser solo una resistencia en la carga es pues la carga RL o el motor. Ajá. Ahí los cálculos para los inductores y los capacitores siguen siendo los mismos o tienen que cambiar por la carga. Pues no veo por qué tengan que cambiar. Mira, si nos vamos a las ecuaciones del Cook, en el caso de los inductores, te pide voltaje de salida y corriente de salida. Todos los demás parámetros los calculas, ¿va? Frecuencia de switcheo, etc. Ok. ¿Tienes voltaje de salida especificado? Sí. Ay, Dios, acá está. Sí, aquí está. Voltaje de salida para el Cook. Corriente de salida, ¿la puedes calcular? Sí, también. No me la dan específicamente, pero puedo calcular la corriente de salida. ¿Cómo la calculo?
Ah, pues habíamos dicho que la corriente de salida, espérame, déjame borro esto, es igual al voltaje de salida menos la FEM entre la resistencia. ¿Tienes voltaje de salida? Sí. ¿Tienes la FEM? Sí. ¿Tienes resistencia? Sí. Entonces puedes calcular la corriente. Ah, ya les estoy resolviendo todo el ejercicio, pues así como. Y ya en ese caso, pues como usted nos está dando la carga, no tendríamos que calcular la resistencia, ¿verdad? Ya No, ya te la nos estoy la está dando. dando ahí. Aquí dice que son 10 ohms. Y Y fíjate que ahí, estoy despreciando la resistencia del devanado, que en la vida real no siempre se desprecia. Es pequeña, pero puede llegar a ser, por ejemplo, 1 ohm, 2 ohms, y ya te altera un poco la corriente. y en esa, por como el voltaje de entrada está variando, Te a lo la hora tiene de que... hacerla, Ajá, te escucho. sí, igual pues en los cálculos sería pues igual calcular el ciclo de trabajo mínimo y el máximo, y en base a eso los inductores y los capacitores hacer lo mismo, ¿verdad? Así es, exactamente. Y en la simulación, ¿cuál, cuál sería el valor que pondríamos en la fuente, en la entrada? El valor va a estar variando de 24 hasta 100 volts. Entonces tú vas a poner, por ejemplo, un Cook, no sé, creo que por aquí lo tenía, ¿no? Aquí está el Cook. Tú vas a poner un Cook y en lugar de dejarle 5 volts constantes, vas a tener que hacer la prueba primero con el valor que te dan aquí de 24 volts. Y tú vas a decir, ok, cuando aquí son 24, pones aquí 24 volts. El ciclo de trabajo tengo que usar en el transistor, pues que me dio 0.4. Ok, entonces le pongo 0.4 de ciclo de trabajo y a la salida me tiene que dar 240 volts, por ejemplo, con la carga RL que vas a tener aquí en lugar de esta resistencia, ¿no? Ok, y luego, bueno, pues el siguiente rango son 100 volts. Ok, entonces te vas a 100 volts, aquí, y le pones 100 volts. Cambias tu ciclo de trabajo y vamos a suponer que ahora el ciclo de trabajo te dio 0.1. Bueno, pues le pones 0.1 y acá te tiene que dar 240 volts con la corriente que demande la carga. De igual manera, sin cambiar los valores que ya nos había dado, ¿verdad? O sea, los valores de De los inductor y inductores y capacitor, no, capacitores no, estos ya no los cambias para nada. nos Tú tienen los que regular diseñas, ambos voltajes de entrada. sí, tú los diseñas y ya los dejas fijos, ¿no? Si no, imagínate. Tendrías que tener varios circuitos dependiendo del voltaje de entrada y no, se trata de que nada más cambies el puro ciclo de trabajo conforme cambie la entrada. Muy bien. Nomás podría bajarle poquito para ver qué valor le dio a la fuente pulsante. Acá, Sí. 15 volts de voltaje de alimentación para este número de parte. Ok, eso fue, o sea, eso nomás lo hizo en base a ese transistor. Sí, porque te vas a la hoja de datos, por ejemplo, el IRF100B201. Ok, me voy a la hoja de datos y digo IRF100B201. Checo mi datasheet. Aquí está. Y me voy a donde dice cuánto es el voltaje en la compuerta para poderlo activar. Me dice que máximo aguanta 20 volts.
Ok, pues entonces le doy 10 volts o 15 volts. ¿Por qué te conviene darle un voltaje adecuado? Fíjate, ¿qué pasa si yo le doy 1 volt? Aquí eran 5, ¿no? Ay, Dios. Aquí eran 5 volts. Pues ahí me da prácticamente 0 volts a la salida. Si le doy 15, ahí ya jala bien. ¿Por qué crees que es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Que le está entregando muy poco voltaje al transistor. Ajá, no lo estoy saturando. Entonces, tengo que irme a la hoja de datos para saber cuánto es el voltaje entre compuerta y surtidor. Y poderlo activar adecuadamente mi transistor para que cuando se cierre bien. Que efectivamente se sature correctamente mi transistor. Entonces en la hoja de datos, pues aquí me dice, son máximo 20 volts, absolute maximum rating. Bueno, pues dale 10 con 10 volts. ¿Para qué le metes 15? No, pues con 15 también lo aguanta, no pasa nada. Ok, pues con 15. Ok, y ya está. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ahí en esas fórmulas, en las del Cook, Ajá. donde marca en las fórmulas del capacitor que marca la F es la frecuencia de switcheo, ¿verdad? Sí, esa es la frecuencia de switcheo. Aquí se me pasó ponerle que es la misma frecuencia. Esta es la misma que va aquí. Exactamente la misma. Y esta. Y ahí por como en la del CS tiene la resistencia RL, ahí por como es el motor, ¿sí se tendría que cambiar o de todos modos es solo con la resistencia? No, pues tú sacas la resistencia equivalente a la salida, pues es la resistencia del motor. La que ya te especifican. Ahí la CS en ese circuito que tiene arriba es el C1, ¿verdad? El de 10 micros. Sí, esa es la CS, mira. Este capacitor de aquí se calcula con esta ecuación de acá. Y ahí el delta voltaje en CS, ¿ese es el mismo que está pasando los 50 volts o ya cambia por la fuente? Bueno, aquí dijimos, acuérdate que va a tener que soportar un voltaje. Un delta VC es este. Pero si te fijas, yo tengo también voltaje de salida. Entonces, si yo hago delta VCS entre VO y digo que ese es mi factor de rizo 2, o de CS, pues, yo lo puedo igualar al factor de rizo que me están dando como dato en el problema. Y ya calculo delta VCS a partir de V0. ¿Sí? Entonces, si yo digo, Entonces no, ya de ahí puede despejar. ajá, si me dicen KR resultó que es 3%, como lo vimos ahorita con el ejercicio. Ah, bueno, pues lo dejas KRCS igual también a 3%. Ya sabes cuánto vale el voltaje de salida promedio, te lo están dando. Calculas delta VCS y puedes resolver la ecuación. ¿Sí?
Entonces aquí ya te están diciendo cuánto es el rizo de voltaje, 1%. ¿Ok? Bien. Pues ya está. ¿No hay alguna otra pregunta, duda?